Existe una creencia profundamente arraigada en la cultura contemporánea que sostiene que para ahorrar primero hay que ganar más. Esta idea se repite en conversaciones familiares, en oficinas, en reuniones entre amigos, como si fuera una verdad universal e incuestionable. Millones de personas postergan el hábito del ahorro esperando ese aumento salarial, ese ascenso prometido, esa oportunidad laboral que cambiará todo. Mientras tanto, el dinero se escurre entre los dedos mes tras mes, sin control, sin dirección, sin propósito. La ironía es que esta mentalidad crea un círculo vicioso donde la abundancia nunca llega porque nunca se aprendió a gestionar la escasez. La realidad es que ganar poco no es el verdadero problema. El problema radica en la ausencia de estrategia, en la falta de conciencia sobre hacia dónde fluye cada peso ganado con esfuerzo. Cuando el salario es limitado, cada gasto se siente como una herida abierta, pero paradójicamente, esa misma limitación puede convertirse en la mejor maestra. La escasez obliga a tomar decisiones, a priorizar, a distinguir entre lo necesario y lo superfluo. En condiciones de abundancia es fácil gastar sin pensar, pero cuando los recursos son escasos, cada elección cuenta. Cada peso tiene nombre y apellido. Cada gasto debe justificarse ante el tribunal implacable de la supervivencia mensual. Durante años esta lección permaneció oculta bajo capas de frustración y resentimiento. La sensación de vivir al día, de llegar siempre justo a fin de mes, de no tener respaldo ni colchón financiero, generaba una angustia constante que se manifestaba en noches de insomnio y días de ansiedad. El ciclo era predecible y doloroso. Cobrar el salario, sentir un alivio momentáneo, pagar las cuentas urgentes, comprar lo necesario para sobrevivir, y de pronto, sin entender muy bien cómo, encontrarse nuevamente sin dinero antes de que terminara el mes. Entonces llegaban los préstamos de emergencia, las tarjetas de crédito, los favores incómodos a familiares. Y al mes siguiente, todo volvía a repetirse con la precisión de una maquinaria defectuosa. Lo más frustrante era la sensación de esfuerzo sin resultados. Porque sí había intentos de ahorro. Pequeños esfuerzos esporádicos que nunca prosperaban. Guardar $50 un mes para luego sacarlos al siguiente ante cualquier imprevisto. Prometerse no gastar en cosas innecesarias para después caer en la tentación de una comida rápida, una salida impulsiva, una compra que parecía pequeña, pero que sumada a otras pequeñas compras creaba un agujero negro financiero. La voluntad estaba presente, pero la estrategia brillaba por su ausencia. Y sin estrategia, la voluntad es como un barco sin timón. Puede tener velas y viento, pero no tiene rumbo. Los consejos financieros tradicionales parecían escritos para otro planeta. Hablar de inversiones, de fondos indexados, de interés compuesto, de diversificación de cartera, sonaba como ciencia ficción cuando la realidad inmediata era mucho más cruda y básica. ¿Cómo llegar a fin de mes sin entrar en números rojos? ¿Cómo pagar el transporte para ir a trabajar? ¿Cómo comprar comida sin que el presupuesto se derrumbara? La brecha entre los consejos de los expertos financieros y la realidad cotidiana de quienes viven con salarios mínimos parecía insalvable. Era como si existieran dos mundos financieros paralelos que jamás se tocaban. El mundo de quienes podían permitirse pensar en el futuro y el mundo de quienes apenas podían sobrevivir al presente. Esta desconexión generaba una sensación de impotencia aprendida. Si todos los recursos, todos los libros, todos los videos estaban dirigidos a personas con ingresos medios o altos, entonces no había salida posible para quienes ganaban poco. El mensaje implícito era claro. Primero resuelve tu problema de ingresos, después podrás pensar en ahorrar. Pero este enfoque ignora una verdad fundamental. Las habilidades financieras no se desarrollan automáticamente cuando aumentan los ingresos. Una persona que no sabe gestionar $800 tampoco sabrá gestionar 3.000. El problema no es tanto la cantidad como la capacidad de administración, y esta capacidad se desarrolla precisamente en la escasez, no en la abundancia. El punto de quiebre llegó de forma inesperada, como suelen llegar las grandes revelaciones. Una emergencia médica familiar, nada grave pero sí costosa, dejó al descubierto la fragilidad absoluta de vivir sin ahorros.
$150 en medicamentos y consultas. Una cantidad que para muchos sería manejable, pero que en ese contexto se sintió como un terremoto financiero. No había reservas, no había fondo de emergencia, no había plan B. Solo la angustia de tener que pedir prestado nuevamente, de sentirse vulnerable, de confirmar que cualquier imprevisto, por pequeño que fuera, tenía el poder de desestabilizar toda la estructura económica personal. Esa noche, en la quietud que sigue a las crisis, surgió una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Y si el problema no era ganar poco, sino no saber usar lo poco que se ganaba? La pregunta dolió porque implicaba asumir responsabilidad. Es más cómodo culpar al salario, a la economía, al sistema, a las circunstancias externas. Todas esas cosas son reales y tienen impacto, pero enfocarse únicamente en ellas significa renunciar al poder personal, al control, a la capacidad de acción. La pregunta abrió una grieta en el muro de las excusas, y por esa grieta entró una luz nueva. La posibilidad de cambio, no esperando que las circunstancias mejoraran, sino haciendo algo diferente con las circunstancias actuales. La escasez, vista desde este nuevo ángulo, dejó de ser únicamente un problema para convertirse también en una oportunidad de aprendizaje. Cuando los recursos son limitados, cada decisión financiera se vuelve visible, tangible, consecuente. No hay margen para el autoengaño. No se pueden ocultar los malos hábitos bajo una montaña de ingresos. En la escasez, todo cuenta. Y esa transparencia brutal es precisamente lo que la convierte en una maestra implacable, pero efectiva. Enseña a diferenciar entre querer y necesitar. Enseña a valorar cada peso. Enseña a planificar porque la improvisación en contextos de recursos limitados conduce inevitablemente al fracaso. Con esta nueva perspectiva nació un método simple, casi ridículamente simple, pero precisamente por eso efectivo. Se llamó el método de los 3 sobres, aunque en la práctica no hubiera sobres físicos, sino una división mental clara y no negociable del dinero disponible. El primer sobre contenía lo innegociable, aquello que simplemente no podía dejar de pagarse sin consecuencias graves. Renta, servicios básicos, comida esencial, transporte para ir al trabajo. Todo lo que constituía la infraestructura mínima para mantener la vida funcionando. Esto representaba aproximadamente el 50% de los ingresos totales. Aquí apareció la primera revelación importante. Incluso dentro de lo innegociable había margen para optimizar. La comida esencial no necesitaba ser cara para ser nutritiva. Arroz, frijoles, huevos, atún, verduras de temporada. Nada de marcas premium. Nada de productos procesados que cuestan el triple por ofrecer la mitad del valor nutricional. El transporte podía optimizarse combinando rutas, usando bicicleta cuando el clima lo permitía, coordinando viajes. Cada pequeña optimización liberaba algunos pesos que podían redirigirse hacia otros objetivos. La clave estaba en diferenciar entre el costo de vivir y el costo de vivir con comodidades innecesarias. El segundo sobre era el más importante y el más difícil de respetar: el ahorro intocable. 20% de los ingresos mensuales. No era una sugerencia ni una meta aspiracional. Era una obligación autoimpuesta con la misma seriedad que el pago de la renta. $160 mensuales que desaparecían del presupuesto disponible en cuanto llegaba el salario. No al final del mes, cuando sobrara algo, porque nunca sobraba nada. Al principio, el primer día, automáticamente. Este dinero se depositaba en una cuenta de ahorro sin tarjeta asociada, lo que creaba una barrera psicológica y práctica para gastarlo impulsivamente. La genialidad de este enfoque radicaba en su inflexibilidad. Durante décadas, el consejo financiero tradicional había sido ahorra lo que sobre al final del mes. Pero esa estrategia está condenada al fracaso, porque al final del mes nunca sobra nada. Los gastos se expanden para llenar todo el espacio disponible, como un gas ocupando el volumen de su recipiente. La única forma de romper este patrón era invertir la ecuación, ahorrar primero y vivir con lo que quedara después. Sonaba radical y lo era. Implicaba aceptar vivir con menos del total de ingresos,
Pero esa aceptación era precisamente lo que hacía posible el ahorro sistemático. $160 mensuales parecían poco. Y objetivamente lo eran. Pero la magia estaba en la constancia, en la acumulación, en el poder del tiempo. En 12 meses, esos $160 se convertían en $1.920. Casi 2 meses completos de salario guardados. 2 meses de colchón financiero donde antes no había nada. 2 meses de respiro ante cualquier emergencia. 2 meses de libertad para tomar decisiones sin la desesperación de quien vive al día. Los números pequeños y constantes derrotan a los números grandes y esporádicos. Esta es una verdad matemática que la cultura del consumo intenta ocultar constantemente. El tercer sobre contenía el dinero para todo lo demás: salidas, entretenimiento, ropa, caprichos, imprevistos menores. 30% de los ingresos. $240 mensuales. $8 diarios en promedio. Esta fue la parte más dura del método porque implicaba un cambio radical en el estilo de vida. Salir todos los fines de semana dejó de ser posible. Comprar ropa nueva cada mes dejó de ser una opción. Los antojos espontáneos tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad de un presupuesto limitado. $8 diarios significaban elegir. Significaban renunciar. Significaban priorizar. Pero esta limitación autoimpuesta trajo consigo un descubrimiento sorprendente. La mayoría de los gastos no respondían a necesidades reales, sino a impulsos momentáneos. El cerebro humano está programado para buscar gratificación inmediata, y la sociedad de consumo ha perfeccionado el arte de explotar esta debilidad. Comprar algo genera un pequeño subidón de dopamina que alivia temporalmente el estrés, el aburrimiento, la insatisfacción. Pero ese alivio dura minutos mientras que las consecuencias financieras duran semanas. Romper este ciclo requería crear una barrera entre el impulso y la acción. La regla de las 48 horas se convirtió en el salvavidas psicológico del método. Cada vez que surgía el deseo de comprar algo que no pertenecía al primer sobre, había que esperar 2 días. Si después de 48 horas el deseo persistía, la compra estaba permitida. Pero en el 80% de los casos, el impulso se disipaba. Lo que parecía urgente e imprescindible un martes por la tarde resultaba completamente irrelevante el jueves por la mañana. Esta simple pausa temporal actuaba como un filtro que separaba los deseos genuinos de los impulsos fugaces, ahorrando cientos de dólares en compras innecesarias que habrían proporcionado satisfacción momentánea a cambio de arrepentimiento duradero. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cambiar hábitos profundamente arraigados siempre lo es. Hubo momentos de debilidad, de tentación, de frustración. Ver a otros gastar libremente mientras había que decir no a pequeños placeres generaba una sensación de privación. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. La privación dejó de sentirse como castigo y empezó a sentirse como control, como poder, como libertad paradójica, la libertad que viene de no ser esclavo de cada impulso consumista, de cada oferta brillante, de cada mensaje publicitario diseñado para crear necesidades artificiales. Al tercer mes, el saldo de ahorro mostraba $480. No era una fortuna. No cambiaba la situación económica fundamental. Pero representaba algo mucho más valioso que el dinero mismo. Representaba la prueba de que el cambio era posible. Que la disciplina funcionaba. Que el método tenía sentido. Y cuando surgió un imprevisto, cuando se dañó un electrodoméstico esencial, por primera vez en años, no fue necesario pedir prestado. El dinero estaba ahí, en la cuenta de ahorros, esperando precisamente para este tipo de situaciones. Poder resolver un problema con recursos propios generó una sensación de dignidad y autonomía que ninguna cantidad de compras impulsivas había proporcionado jamás. Esta pequeña victoria creó un círculo virtuoso. El éxito alimentaba la motivación, y la motivación reforzaba la disciplina. Al sexto mes, el ahorro alcanzaba los $960. Más de un mes completo de salario guardado. Eso significaba que si ocurría una emergencia real, si había una pérdida temporal de ingresos, existía un colchón que permitiría sobrevivir sin entrar en pánico.
La paz mental que esto generaba era invaluable. El estrés constante de vivir al borde del precipicio financiero comenzó a disolverse, reemplazado por una sensación nueva, la sensación de tener cierto control sobre el propio destino económico. Pero la historia no termina ahí, porque el método de los 3 sobres generó un efecto secundario inesperado. Al desarrollar disciplina financiera, al aprender a decir no a impulsos innecesarios, al volverse más consciente del flujo del dinero, comenzaron a aparecer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La ropa acumulada en el armario, esa ropa que ya no se usaba pero que permanecía ahí por inercia, de repente se reveló como una fuente potencial de ingresos. Venderla en plataformas de segunda mano generó $200 adicionales durante el año. Los fines de semana, que antes se dedicaban a gastar en entretenimiento, ahora tenían espacio para pequeños trabajos extra. Nada extraordinario ni especialmente lucrativo, pero sí suficiente para sumar $600 más a lo largo de 12 meses. Y algo aún más importante, al revisar con lupa todos los gastos mensuales, aparecieron las suscripciones fantasma. Esos servicios que se contratan con entusiasmo inicial, se usan durante un mes y luego se olvidan mientras siguen cobrando silenciosamente cada mes. 3 aplicaciones que costaban $10 mensuales combinadas. $120 anuales que simplemente se evaporaban en servicios que nadie utilizaba. Cancelarlas fue fácil una vez identificadas, y esos $120 se sumaron al ahorro. Además, el acto mismo de cocinar en casa en lugar de comprar comida preparada, motivado inicialmente por necesidad económica, terminó generando un ahorro adicional significativo. La comida rápida que costaba $5 o $6 por comida, multiplicada por las veces que se compraba por conveniencia o pereza, sumaba fácilmente $300 al año. Preparar comida en casa no solo era más barato, sino también más saludable, y el tiempo invertido en cocinar se recuperaba en ahorro financiero y mejora en bienestar físico. El círculo virtuoso se expandía hacia áreas inesperadas de la vida. Al final del primer año, sumando el ahorro sistemático de $160 mensuales más todos estos ingresos adicionales y ahorros por optimización, el total alcanzaba $3.120. $3.120 que no existían 12 meses antes. $3.120 ahorrados con un salario de 800 mensuales. Matemáticamente, esto representaba casi 4 meses de ingresos guardados. Una transformación radical que no había requerido ganar más dinero, sino usar mejor el dinero disponible. La diferencia entre ambos enfoques es fundamental. Esperar a ganar más significa ceder el control a factores externos, mientras que usar mejor lo que se tiene significa asumir el control con los recursos actuales. ¿Significaba esto que el problema de los ingresos bajos había desaparecido? Por supuesto que no. $800 mensuales seguían siendo insuficientes para vivir con holgura. La desigualdad económica seguía siendo real y brutal. Las estructuras sistémicas que mantienen a millones de personas en salarios de subsistencia seguían intactas. Pero dentro de ese contexto injusto, había surgido un espacio de agencia personal. Un espacio donde las decisiones individuales sí importaban. Un espacio donde la disciplina y la estrategia podían marcar una diferencia tangible. No era la solución total al problema económico, pero sí era una solución parcial que mejoraba significativamente la calidad de vida y las perspectivas de futuro. La verdadera transformación no estaba tanto en los $3.000 ahorrados como en el cambio de mentalidad que esos $3.000 representaban. Antes del método, la relación con el dinero estaba marcada por la victimización, la impotencia, la sensación de estar a merced de fuerzas incontrolables. Después del método, la relación con el dinero se caracterizaba por la consciencia, el control, la sensación de estar construyendo algo aunque fuera lentamente. El dinero había dejado de ser ese misterio que desaparecía sin dejar rastro para convertirse en una herramienta que respondía a decisiones deliberadas y planificadas. Este cambio de mentalidad tenía consecuencias que trascendían lo puramente financiero. La confianza en la capacidad de establecer metas y cumplirlas se derramaba hacia otras áreas de la vida. Si era posible transformar la situación económica mediante disciplina y estrategia,
¿qué más era posible transformar con el mismo enfoque? El ejercicio físico, las relaciones personales, el desarrollo profesional, todos estos aspectos de la vida humana responden a los mismos principios. Objetivos claros, acciones consistentes, paciencia para permitir que los resultados se acumulen con el tiempo. El éxito en el ahorro se convertía en evidencia de que el cambio real, sostenible y duradero era posible. Los $3.000 ahorrados tampoco representaban el final del camino, sino el comienzo de uno nuevo. Con ese colchón financiero establecido, se abrían posibilidades que antes eran impensables. La posibilidad de buscar un mejor empleo sin la desesperación de quien debe aceptar lo primero que aparezca porque no tiene ningún respaldo. La posibilidad de invertir en educación o capacitación que pudiera aumentar las habilidades y por ende las oportunidades laborales. La posibilidad de tomar riesgos calculados, de rechazar situaciones abusivas, de negociar desde una posición de cierta fortaleza en lugar de completa vulnerabilidad. Pero quizás el resultado más valioso era intangible: la eliminación del miedo constante. Ese miedo que acompaña a quienes viven sin ahorros, el miedo a que cualquier cosa salga mal, el miedo a que se rompa algo, a que llegue una multa, a que surja cualquier imprevisto. Ese miedo es agotador. Consume energía mental y emocional que podría dedicarse a cosas productivas o placenteras. Vivir con $3.000 de respaldo no significaba vivir sin preocupaciones, pero sí significaba vivir sin ese terror específico a que el próximo obstáculo fuera el que finalmente derribara toda la estructura de la vida cotidiana. El método también reveló una verdad incómoda sobre la cultura del consumo contemporánea. Está diseñada específicamente para impedir el ahorro. Cada mensaje publicitario, cada oferta limitada, cada descuento irresistible, cada producto nuevo que promete felicidad, está calibrado para activar los centros de recompensa del cerebro y desactivar el pensamiento racional sobre las consecuencias financieras a largo plazo. Las empresas invierten miles de millones en estudios psicológicos para entender exactamente cómo manipular los impulsos humanos. Resistir esta maquinaria requiere consciencia, estrategia y disciplina férrea. En este contexto, la regla de las 48 horas funcionaba como un escudo contra la manipulación comercial. Creaba un espacio temporal entre el impulso y la acción, y en ese espacio la racionalidad tenía la oportunidad de intervenir. La mayoría de las técnicas de venta están diseñadas para eliminar precisamente ese espacio, para crear urgencia artificial, para hacer que la decisión de compra suceda antes de que el cerebro racional pueda evaluarla. Ofertas que terminan en 24 horas, cantidades limitadas, descuentos exclusivos que desaparecen mañana. Todo esto busca provocar compras impulsivas que benefician al vendedor, pero raramente al comprador. Aprender a identificar estas técnicas de manipulación fue parte esencial del proceso de educación financiera autodirigida. No era suficiente tener un presupuesto. Era necesario entender las fuerzas psicológicas y comerciales que constantemente intentaban sabotear ese presupuesto. Era necesario desarrollar lo que podría llamarse alfabetización emocional financiera. La capacidad de reconocer cuándo un impulso de compra venía de una necesidad genuina y cuándo venía de un mecanismo de manipulación externa o de una carencia emocional que se intentaba llenar con consumo. Porque el consumo emocional es real y poderoso. Comprar como forma de aliviar el estrés, la tristeza, el aburrimiento, la soledad. Comprar como forma de celebrar, de premiarse, de sentirse valioso. Comprar como afirmación de identidad, como declaración de pertenencia a cierto grupo social. Todos estos usos del dinero están profundamente arraigados en la psicología humana y en las estructuras sociales contemporáneas. Romper con ellos no significa simplemente dejar de gastar, sino encontrar formas alternativas y más saludables de satisfacer esas necesidades emocionales y sociales. Las salidas con amigos, por ejemplo, no tenían que desaparecer completamente del presupuesto, pero sí necesitaban rediseñarse. En lugar de salir todos los fines de semana a lugares donde había que gastar, las reuniones podían suceder en casas, con cada quien aportando algo de comida.
Los paseos podían ser en parques gratuitos en lugar de centros comerciales diseñados para estimular el consumo. El entretenimiento podía provenir de bibliotecas públicas que ofrecen libros, películas y actividades sin costo. Estas alternativas no solo eran más baratas, sino frecuentemente más enriquecedoras, porque centraban la atención en las relaciones y experiencias genuinas, en lugar de en el consumo compartido. La ropa también requirió un cambio de perspectiva radical. La industria de la moda rápida ha creado una cultura donde se espera tener ropa nueva constantemente, donde las prendas se usan pocas veces antes de ser descartadas, donde el valor de una persona parece medirse por la novedad de su vestimenta. Romper con este patrón significaba comprar menos pero mejor, eligiendo prendas duraderas que pudieran combinarse de múltiples formas, cuidándolas adecuadamente para que duraran años en lugar de meses, y resistiendo la presión social de estar siempre a la última moda. Esta resistencia generaba incomodidad inicial, pero eventualmente liberaba de la tiranía de las tendencias efímeras. La comida fue quizás el área donde la transformación fue más visible y más difícil. La comida rápida y la comida procesada son caras comparadas con los ingredientes básicos, pero son convenientes. Llegar cansado después de trabajar y simplemente comprar algo preparado es tentador. Cocinar requiere tiempo, energía, planificación. Requiere comprar ingredientes pensando en las comidas de toda la semana. Requiere dedicar horas del fin de semana a preparar comida que pueda recalentarse durante los días laborales. Pero este esfuerzo adicional no solo ahorraba dinero, sino que mejoraba la salud. Reducía la dependencia de productos ultraprocesados y desarrollaba una habilidad valiosa para toda la vida. Cada una de estas áreas, vestimenta, alimentación, entretenimiento, socialización, requirió reinventarse bajo la premisa de maximizar valor mientras se minimizaba gasto. Este no es un ejercicio trivial ni superficial. Implica cuestionar décadas de condicionamiento cultural sobre lo que constituye una vida buena, sobre lo que significa tener éxito, sobre cómo debe verse alguien para ser respetado. Implica desarrollar criterios propios de valor que pueden chocar con los criterios dominantes en la sociedad. Implica, en cierto sentido, un acto de rebeldía contra el consumismo como religión secular del mundo contemporáneo. Pero esta rebeldía no significaba austeridad miserable, ni renuncia al disfrute. Significaba ser selectivo, intencional, consciente. Significaba gastar en lo que realmente importaba y eliminar lo superfluo. Y resultó que mucho de lo que parecía necesario era en realidad superfluo, mientras que muchas cosas gratuitas o baratas proporcionaban más satisfacción genuina que las compras caras. Una caminata por la naturaleza, una conversación profunda con un amigo, un libro de la biblioteca, una comida casera compartida. Estas experiencias no costaban casi nada, pero enriquecían la vida de formas que ninguna compra impulsiva en un centro comercial podía igualar. El año de ahorro disciplinado también enseñó que los ingresos bajos no son una sentencia permanente cuando se desarrollan habilidades financieras. Con $3.000 de respaldo, con la confianza que viene de haber logrado algo difícil, con las habilidades de gestión y disciplina desarrolladas durante 12 meses, se abrían caminos para aumentar los ingresos. Capacitación profesional que antes era impensable ahora era posible. Tomar el riesgo de cambiar de trabajo ya no implicaba la posibilidad de quedarse sin nada si había un período de transición. Emprender un pequeño negocio lateral tenía un colchón de seguridad en caso de que no funcionara inmediatamente. La escasez había enseñado lecciones que la abundancia nunca habría revelado. Había mostrado que la felicidad no depende de tener mucho, sino de usar bien lo que se tiene. Había demostrado que la disciplina no es represión sino libertad, porque solo quien controla sus impulsos controla su destino. Había probado que los cambios pequeños y consistentes superan a los esfuerzos grandes y esporádicos. Había confirmado que el conocimiento financiero no es un privilegio de los ricos, sino una necesidad de todos, especialmente de quienes tienen menos margen de error. Y quizás la lección más profunda era esta: no hay que esperar el momento perfecto para empezar a construir algo mejor. El momento perfecto no existe. Siempre habrá razones para postergar, siempre habrá obstáculos, siempre habrá excusas válidas para no comenzar.
Pero cada día que pasa sin tomar acción es un día perdido, una oportunidad desperdiciada, un pequeño paso hacia el futuro que no se da. El mejor momento para empezar a ahorrar no es cuando se gane más, es hoy. El mejor momento para desarrollar disciplina financiera no es cuando las circunstancias sean ideales, es ahora con las circunstancias actuales, imperfectas como son. Los $3.000 ahorrados en un año con un salario de 800 mensuales no resolvieron todos los problemas. No eliminaron la injusticia de los salarios bajos. No cambiaron las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Pero sí cambiaron algo fundamental: la relación interna con el dinero, con el control, con la posibilidad de agencia. Y ese cambio interno es el punto de partida necesario para cualquier cambio externo. Porque es imposible mejorar lo que no se puede controlar, e imposible controlar lo que no se entiende. La pregunta que permanece, la pregunta que flota en el aire después de este viaje de 12 meses, no es si es posible ahorrar con ingresos bajos, porque la respuesta ya quedó demostrada. La pregunta real es cuántas personas están esperando ganar más para empezar a construir cuando podrían empezar a construir hoy con lo que tienen. ¿Cuántas personas están atrapadas en el ciclo de postergar el cambio, esperando circunstancias mejores que quizás nunca lleguen? ¿Cuántas personas desconocen su propio poder para transformar su situación financiera porque nunca nadie les enseñó que ese poder existe y está disponible independientemente del tamaño del salario? La escasez no es deseable. No hay que romantizarla ni pretender que es una bendición disfrazada. Es dura, es estresante, es limitante. Pero dentro de esa dureza hay lecciones disponibles para quienes estén dispuestos a aprenderlas. Lecciones sobre priorización, sobre disciplina, sobre la diferencia entre necesitar y querer. Lecciones sobre creatividad en la resolución de problemas. Lecciones sobre resiliencia y capacidad de adaptación. Estas lecciones no compensan la injusticia de los salarios bajos, pero sí proporcionan herramientas para navegar esa injusticia con mayor efectividad. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas aprendieran estas lecciones, si suficientes personas desarrollaran control sobre sus finanzas personales, incluso en contextos de escasez, si suficientes personas dejaran de sentirse impotentes y comenzaran a ejercer agencia dentro de sus circunstancias actuales, algo más grande podría cambiar. Porque el sistema económico depende de consumidores impulsivos, de trabajadores desesperados, de personas que no tienen respaldo y por lo tanto deben aceptar cualquier condición. El ahorro disciplinado, multiplicado por millones, podría alterar las dinámicas de poder de formas inesperadas. Pero eso es especulación sobre el futuro. La realidad concreta es más simple y más personal. Cada quien tiene que decidir si va a esperar que las circunstancias cambien o si va a cambiar lo que hace con las circunstancias actuales. Si va a seguir culpando al salario bajo por la imposibilidad de ahorrar o si va a reconocer que dentro de ese salario bajo hay márgenes de maniobra que aún no se han explorado. Si va a continuar viviendo al día con la ansiedad que eso conlleva o si va a hacer el esfuerzo de construir, lentamente pero sistemáticamente, un colchón financiero que proporcione paz mental y opciones. No hay juicios morales aquí. Cada quien vive sus propias circunstancias y enfrenta sus propios obstáculos. Pero sí hay una invitación a la reflexión honesta. ¿Cuánto del dinero que entra cada mes se va en cosas que realmente importan y cuánto se evapora en impulsos momentáneos que no dejan huella positiva? ¿Cuántas suscripciones fantasma están drenando silenciosamente las cuentas bancarias? ¿Cuántas compras de conveniencia están costando el doble o el triple de lo que costarían con un poco de planificación? ¿Cuánto control real se está ejerciendo sobre el flujo del dinero? Estas preguntas son incómodas porque sus respuestas frecuentemente revelan que hay más margen de acción del que se admitía. Y con ese reconocimiento viene responsabilidad. Ya no se puede culpar únicamente a factores externos. Ya no se puede mantener la narrativa de completa impotencia. Hay que asumir que hay decisiones que tomar y que esas decisiones tienen consecuencias. Que es posible ahorrar incluso ganando poco, pero requiere sacrificios que tal vez no se quieran hacer. Y eso está bien, siempre y cuando sea una elección consciente y no una excusa inconsciente. Al final,
El secreto que enseña la escasez es que la riqueza no comienza cuando aumentan los ingresos, sino cuando mejora la gestión de los ingresos actuales. Que la abundancia futura se construye con la disciplina presente. Que el cambio radical en las circunstancias externas comienza con cambios sutiles en las decisiones internas. Que cada peso ahorrado hoy es un poco menos de vulnerabilidad mañana. Que el control financiero no es un privilegio de los ricos, sino una habilidad que cualquiera puede desarrollar si está dispuesto a pagar el precio en esfuerzo y renuncia a gratificaciones inmediatas. Y ese es un secreto que vale mucho más que $3.000.